Gracia y paz del Señor Jesucristo. Queremos continuar con el estudio del Sermón del Monte, capítulo 6 de Mateo, del versículo 1 al 18. Esta sección está encabezada por las siguientes palabras del Señor. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Esta es vuestra justicia o nuestra justicia. Esto correspondería, en palabras del Apocalipsis, el lino fino del cual se viste la iglesia, las acciones justas de los santos. Aquí se habla de tres cosas, tres ejercicios espirituales que son la limosna, la oración y el ayuno. En tiempo del Señor, estas prácticas espirituales habían llegado a ser verdaderos simulacros de piedad. Eran formas externas que pretendían llamar la atención de la gente sobre la piedad o supuesta piedad de la persona. Por eso se habla mucho en estos tres casos de la opinión de la gente, de mostrar a los hombres esta piedad, de ser vistos por los hombres y ser alabados por los hombres. Ya no había una realidad interior, era solamente una cáscara exterior. Ahora bien, vamos a comenzar con el ayuno, seguiremos con la oración y terminaremos con la limosna. De estos tres ejercicios espirituales o prácticas espirituales, la más importante es la oración. Hay 11 versículos dedicados a la oración. Hay 4 dedicados a la limosna y hay 3 dedicados al ayuno. El ayuno significa la abstinencia o la negación de ciertos derechos legítimos del cuerpo con el propósito de acercarse a Dios, buscar a Dios, obtener algo de Dios. En esa hambre y sed de justicia del creyente, del discípulo, él considera necesario y adecuado negarse a la comida por algún tiempo para poder orar con más libertad. Es una herramienta espiritual poderosísima para romper cadenas, para abrir cárceles espirituales, para derribar muros, quitar impedimentos y obstáculos. En las Escrituras encontramos muchos ejemplos de esto. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es una expresión entonces ferviente, absoluta, de consagración a Dios. Los judíos aparentaban ayunar y por eso dejaban sus rostros demacrados, ojerosos, después que ayunaban. El Señor no quiere eso, sino dice, lava tu rostro, unge tu rostro, de modo que no se den cuenta que tú ayunas. El ayuno espiritual tiene que ir también respaldado por esta otra clase de ayuno, que es lo que en Isaías el Señor llama el ayuno escogido por Dios. Romper ligaduras de impiedad, hacer justicia al desvalido, es decir, una cierta forma de conducta que respalde este ejercicio espiritual tan elevado. No consiste meramente entonces en no comer, sino que esta actividad espiritual que vaya respaldado con una cierta forma de vida, con una cierta justicia, una cierta santidad en la vida práctica. La oración. La oración, hecha como la hacían los judíos en las esquinas de las calles, en las plazas, para ser alabados por los hombres, no tiene mucho valor. Dice el Señor, ve a tu cuarto, enciérrate ahí, ora a Dios y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y aquí
A diferencia de otras ocasiones, como la que vimos en Marcos, cuando vimos que el Señor se levantaba de madrugada a orar, a diferencia de aquello, aquí el Señor nos da el contenido de la oración, nos da un modelo de oración, que nos hace bien revisar, porque aunque no usemos las mismas palabras, ni las repitamos de memoria, nosotros necesitamos saber cuáles son los principios que regulan, los principios que contiene una oración que agrada a Dios. Brevemente vamos a revisar la oración llamada Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hasta aquí hay 3 peticiones y estas peticiones están centradas en Dios. No buscamos aquí el favor nuestro, sino el favor de Dios. Buscamos que Dios, que el nombre del Señor sea santificado. Nosotros a menudo vemos en la tierra cómo su nombre es tomado en vano, cómo es profanado, cómo se le atribuye a Dios hechos injustos, incorrectos, inadecuados, a veces en forma burlesca, sacrílega. Eso no agrada al Señor. El Señor no responde con rayos y con tormentas y con furia. Simplemente Él se aleja, se esconde. Pero nosotros estamos en la tierra, nosotros escuchamos esas palabras ofensivas. Oremos al Señor para que eso no ocurra, que sea santificado su nombre, que sea honrado su nombre. Lo segundo es, venga tu reino. Esta expresión nos hace recordar las palabras del Señor que dijo, si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, esto significa que ha llegado el reino de Dios a vosotros. La llegada del reino de Dios, del cielo a la tierra, significa un acto de poder y de autoridad sobre las fuerzas enemigas. Significa batalla, significa una guerra sin cuartel. Significa que Satanás tiene que ser atado, tiene que ser echado afuera y expulsado de todo lugar, para que Jesucristo tenga el reino, la supremacía, el poder, la hegemonía. De tal manera que cuando nosotros estamos orando, venga tu reino, estamos estableciendo un principio de autoridad y de gobierno de Dios sobre la tierra. Es una batalla. Y lo tercero, sea hecha tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. La voluntad de Dios. Nosotros tenemos el privilegio, como hijos de Dios, de conocer la voluntad de Dios. Si nosotros pedimos, Él nos va a comunicar su voluntad y nosotros, en consecuencia, podremos orar para que esa voluntad sea hecha en la tierra. Dios normalmente no hace las cosas en la tierra que Él quiere hacer sin que el hombre las pronuncie en la tierra. Es ahí donde nosotros colaboramos con Dios. Él nos comunica primero su voluntad, luego nosotros la pronunciamos, la declaramos y Dios actúa. Vean ustedes lo importante que es estos 3 primeros aspectos del Padre Nuestro. De manera que nosotros estamos colaborando o entorpeciendo la obra de Dios si es que oramos o si no oramos como corresponde. Luego, en una segunda parte, la oración dice así: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. 3 peticiones que de alguna manera nos alcanzan y nos favorecen a nosotros. Primero, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Las necesidades físicas. Pero fíjense ustedes que
en el pan podemos resumir también las necesidades psicológicas y las necesidades espirituales, es decir, todas nuestras necesidades. De hecho, cuando en unos versículos más arriba el Señor se refiere a cómo tenemos que orar, dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Nuestras necesidades entonces están aquí representadas por el pan de cada día, no del mes, no del año, no del futuro, cada día, como el maná en el desierto, lo cual implica una dependencia permanente de Dios. Hoy tenemos pan sobre la mesa y eso es una demostración de la fidelidad de Dios, del amor y el cuidado de Dios para con nosotros. Luego dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La relación nuestra con nuestro prójimo. Hay deudas, no necesariamente pecados, que pueden estorbar nuestra conciencia y nosotros necesitamos pedir perdón después de haber perdonado. Noten ustedes el orden. Primero perdonar a los que nos deben y luego nosotros pedir perdón a Dios por las deudas, por los pecados, las faltas cometidas. Entonces, en nuestro relacionamiento horizontal con nuestro prójimo, también necesitamos una dependencia del Señor, un socorro del Señor, porque perdonar no es tan fácil. Hay momentos en que las faltas y los agravios son tan grandes que hay dificultades para perdonar. Sin embargo, si no perdonamos, Dios tampoco nos perdona. Y luego, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El mal aquí puede ser mejor traducido como el malo. Líbranos del malo. Porque detrás de las cosas visibles, normalmente está la mano de Satanás estorbando, está atacando, está amenazando. En los evangelios encontramos permanentemente que detrás de la tempestad en el mar estaba Satanás, detrás de un endemoniado Satanás, detrás de la fiebre de la suegra de Pedro también habían espíritus. Es decir, detrás de las cosas visibles normalmente está la mano de Satanás. Entonces, esta oración nos protege, pone una cobertura sobre nosotros. No nos dejes caer en tentación, líbranos del malo. Necesario, absolutamente. Estamos en tierra enemiga, caminamos en calles oscuras, tenebrosas, espiritualmente hablando, plagada de seres hostiles que buscan nuestra destrucción. Mas nosotros tenemos recursos en Dios, suficientemente poderosos para librarnos, para sostenernos y para guardarnos. Y la oración termina con 3 expresiones de alabanza, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Comenzamos en Dios, terminamos en Dios. Por causa de que Él tiene el reino, el poder y la gloria, entonces todas las cosas son posibles. Entonces estamos asegurados. Tenemos un fiel protector, un fiel refugio en nuestro Dios. Esta es la oración modelo. No necesariamente para repetirla con las mismas palabras, sino para tenerla siempre presente. Si nosotros consideramos los principios involucrados aquí, seguramente las oraciones que hemos hecho nos avergüenzan y seguramente tendremos que introducir cambios de aquí para adelante. Por último, la limosna. La limosna no solamente la moneda que podemos dar, o la ayuda en comestibles o víveres, sino también lo espiritual. En el fondo, vean ustedes, podemos graficarlo de esta manera. Nosotros ayunamos, oramos, damos limosna. En ese orden. Es como decir, yo ayuno porque busco algo de Dios, porque quiero
romper algo que se opone a la voluntad de Dios. Yo oro para que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra. Yo recibo de Dios una respuesta a la oración y luego la comparto con mi prójimo. Ayuno, oro, doy limosna. Es como bajar el cielo a la tierra y hacerlo llegar a través nuestro, como un sacerdocio espiritual, a los que lo necesitan, a los que no tienen, a los pobres de este mundo. Y cuando digo pobres, involucramos a todos los seres humanos. Todos los seres humanos están en pobreza si no tienen a Dios. Ahora bien, como intermediadores entre las riquezas de Dios y la pobreza del mundo, nosotros tenemos que ejercitarnos para la piedad. Tenemos que hacer estas cosas que se nos han señalado en estos modelos. Son las acciones justas de los santos. Ahora bien, una palabra más para terminar respecto de esto de agradar a los hombres o agradar a Dios. ¿Hacemos estas cosas para ser vistos, alabados por los hombres? ¿Las haremos para que Dios en lo secreto nos vea y nos recompense en público? Este es un asunto de primordial importancia. Si hacemos las cosas en público y para agradar a los hombres, el Señor dice ya tienen su recompensa. Eso es todo lo que hay. No hay más. Pero si lo hacemos en secreto, delante de Dios, como una ofrenda a Dios, entonces esto traerá una consecuencia pública que nos honrará a nosotros y bendecirá a los demás. ¿Agradar a los hombres o agradar a Dios? Y termino con unas palabras de Pablo en Gálatas respecto a este asunto. Mire cómo comienza Gálatas en el capítulo 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y más abajo dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Esto que comienza en estos ejercicios espirituales de Mateo 6, agradando a Dios y no a los hombres, continúa y se concreta y se consuma en esta actitud del apóstol. Siempre buscar el agrado de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado, nos hemos detenido, nos hemos desvirtuado en nuestra obra, en nuestro trabajo para Dios, por buscar el aplauso de los hombres, la aprobación de los hombres? ¿Cuántas veces hemos renunciado a una cierta encomienda, a un cierto trabajo para Dios por causa de que eso no agrada a los hombres? Lo que comienza en pequeño, en el ayuno, en la oración, aunque no es pequeño, y la limosna, puede terminar en todo un ministerio, un servicio de mayores proporciones, si es que nosotros aprendemos desde el principio a poner a Dios en primer lugar, a agradar a Dios, buscar la complacencia del Señor, dejando de lado la aprobación o la reprobación humana. Que el Señor nos socorra para que como discípulos de Cristo seamos fieles en esto también.